Bueno, profesor, mi nombre es Luis Daniel Vergara Macías, del código 2022-013452. Y ahora vamos a iniciar con el ejercicio 1A, que habla sobre que f de x es decreciente y si g de x es igual a x al cubo más f de x, mostrar si es creciente. Ahora vamos a intentar mostrar si es creciente. Por lo cual, iniciamos con eso, ¿no? De que x1 es menor a x2. Por ende, si es decreciente, f de x1 es mayor a f de x2. Entonces, ahora, vamos a hacer unos artilugios para poder, unas artimañas, unos arreglos para poder darnos cuenta si esta función es creciente o decreciente. Entonces, vamos a decir que g de x de 1 es igual a g de 1 al cubo más f de x de 1. Y g de x de 2 es x de 2 al cubo más f de x de 2. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser restar de arriba abajo. Entonces sería g de x1 menos g de x2 es igual a x1 al cubo menos x2 al cubo más f de x1 menos f de x2. Nos damos cuenta y regresamos de aquí. F de x1 menos f de x2 va a ser mayor a 0. Esto será mayor a 0. Y acá podemos desglosar también esta. x1 menos x2 va a ser menor a 0. Bueno, acá esto es diferencia de cubos, así que vamos a aplicarlo. x1 menos x2 al cuadrado más x1 x2 más x2 cuadrado. Esta parte sería menor a 0. Por ende, por más que sea positivo, bueno, si es negativo cambiar el signo, ¿no? Tenemos que analizar. En todo caso, x2 al 1 más x2 al cuadrado va a ser mayor a 0. Ya, entonces ahora lo que seguiría sería más o menos, por así decirlo, sería saber cuánto sería x1 y x2. A ver, vamos a elevar esto al cuadrado. x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Bueno, pero si elevamos esto al cuadrado, acá dice que es menor a 0, lo cual no podrá pasar, así que no serviría mucho esto. Nos vamos a quedar que esto va a ser mayor a 0. Esto va a ser mayor a 0. x1, x2 sería como una incógnita. Si usamos entonces x1 menos x2 al cuadrado es igual a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 2 veces x1 x2, y esto por ende debe ser mayor a 0. Entonces, si tenemos esto, podemos decir que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado va a ser mayor a 2 es x1 y x2, por lo cual x1 x2 sobre 2 va a ser menor a x1 al cuadrado aquí más x2 al cuadrado sobre 2. Hasta ahí podemos llegar. Menor, es decir, y esto es mayor a 0, por lo que esto va a ser mayor a 0. Entonces podemos decir de que este factor va a ser mayor a 0. Entonces g de x de 1 menos g de x de 2 tendría igual a x1 menos x2 y x2 1 x2 más x1 x2, por lo cual todo esto sería mayor a 0 y esto sería menor a 0. Lo otro era, vamos a borrar esta partecita, que ya sabemos que es mayor a 0, pero ya no está necesario que siga. Entonces acá decía que era más f de x1 menos f de x2, lo cual era positivo. Entonces todo esto sería menor a 0, más algo mayor a 0. Deberíamos saber si es que esto es, en valor absoluto sería mayor a esto o menor a esto.
Lo cual no podremos definir, porque si tratamos de buscar una relación aquí misma, como son signos distintos no se podrá relacionar, así que en sí no se podría llegar a una conclusión. Faltaría algo más, un dato más capaz. Lo que sí podemos hacer es mostrar capaz un contraejemplo sobre sobre que no va a ser creciente. A ver, vamos a borrar y mostrar el siguiente contraejemplo. A ver, de que no se puede mostrar de que es creciente porque no se puede especificar, vamos a mostrar un contraejemplo en la que f de x sea una función decreciente. Por ejemplo, podría ser menos x, ¿no? Menos x es decreciente. Aquí. Va decreciendo conforme avanza. Bueno, para g de x es igual a x al cubo menos x. Vamos a analizar esta función. Entonces esto sería x al cuadrado menos 1. Sería x menos 1, x más 1. Ya. Vamos a graficarlo. A ver, acá es positivo, por ende la gráfica va a ser más o menos aquí. Corta en 0, en menos 1 y 1. Todas son de multiplicidad 1, por lo cual va a ser más o menos así. Baja, sube y baja. Aquí, en el origen. Como podemos analizar, acá hay tramos. Justo aquí, que sería un mínimo. Justo acá, que sería un máximo. Vamos a poner aquí. Si no podemos analizar g de x, que realmente es creciente, podemos ver tramos, ¿no? Por decirlo así, de menos infinito a menos 1. Cuando x pertenece de menos infinito a menos 1, podríamos decir que g de x es decreciente, decrece. En cambio, si analizamos de este punto mínimo, que ahorita mismo no sé, vamos a ponerle xo, xo debe pertenecer entre menos 1 y 0. Entonces decimos que x pertenece de xo hasta 0. Acá la función g de x crece. Y si analizamos más bien, sería desde xo hasta, vamos a decir, x1 sería de 0 hasta 1. Ahora aclaramos mejor, hasta x1 la función va a crecer conforme va avanzando con el eje x, va creciendo. Pero a partir de x1 hacia el infinito, es decir, cuando x pertenece de x1 hacia infinito, podemos percatar de que g de x decrece nuevamente. Por lo que g de x será una función que crece y decrece. Acá no se nota muy bien, pero mira, en esta parte, cuando va de x1 a más infinito, g de x decrece conforme avanza a x. Entonces, podríamos decir de que la función g de x va a bajar, va a subir, es decir, va a decrecer, va a crecer y finalmente va a decrecer. Lo cual podríamos decir de que necesariamente no es creciente, sino que tiene intervalos en los que es creciente y decreciente, por lo cual sería este un contraejemplo, en el cual no cumpliría que g de x es creciente cuando f de x es creciente. En esta función f de x era decreciente cuando era menos x. Acá nos percataríamos de que necesariamente no es creciente. Y así podríamos decir que es falso de que sea creciente, debido a que no podemos especificarlo al inicio por definición, no tendríamos como una certeza, así que busqué un contraejemplo para poder rebatirlo. Eso sería todo. Gracias. Bueno, siguiendo ahora con el ejercicio 1, ahora vamos con el apartado B, en el cual nos habla sobre hallar una función g de x que sea impar, que tenga dominio en todos reales y que sea igual a f de x cuando x es menor a 0. Por ende, será una función de trozos, ya que falta definir cuando x sea mayor o igual a 0. Falta recalcar de que cuando es impar, cumple esto, con gx menos g de menos x. Lo cual podemos aplicar en esto cuando sea x mayor o igual a 0. Primero, vamos a definir aquí igualdad de funciones cuando sus dominios se intersecan. Si esta pertenece a los reales, si esta pertenece a menos a 0, entonces al momento de hacer intersección quedaría así: x al cuadrado más 4x más 3
Y su dominio para este trozo sería de menos infinito a 0 abierto. Ahora falta hacer esta parte. Como es impar, tiene que cumplir esta regla. Esto será cuando x sea mayor o igual a 0, debido a que pertenece a todos los reales su dominio. Entonces hacemos lo siguiente: g de x debe ser igual a menos g de 1 menos x. Entonces primero hacemos g de menos x, que sería igual a x al cuadrado menos 4x más 3. Ahora se realiza multiplicación por menos 1, y así sería g de 2x menos x al cuadrado más 4x menos 3 cuando x sea mayor o igual a 0. Entonces podemos definir de la siguiente manera g de x. G de x sería impar con las siguientes reglas. Cuando x al cuadrado más 4x más 3 sería esta regla de correspondencia cuando x es menor a 0. ¿Sí? Y la otra regla es correspondencia 4x menos 3 cuando x es mayor o igual a 0. Aproximadamente así, a manera de tener una reseña sobre más o menos cómo es su gráfica. A ver, acá cuando sea 0 sería 3. Cuando sea 0 acá sería menos 3. Recordamos que cuando es impar tiene una simetría con respecto al origen. Entonces más o menos sería de la siguiente manera. Así. Acá sería abierto y acá estaría cerrado. Y ya hacia abajo. Entonces esa sería más o menos la gráfica de g de x. Gracias. Comenzar con el ejercicio número 2, que trata de una función f de x y quiere que hallemos si que existe la función inversa, hallar la función inversa y graficar la función inversa y la función f. Ya, para el primer punto, que es sobre ver, es para ver su inyectividad, que en caso la función sea inyectiva, nos podría dar a saber de que la función f de x tendría inversa. Entonces primero tenemos que analizar la inyectividad para la función f de 1 y f de 2, ya que es una función de trozos, es decir, más de una regla de correspondencia. Bueno, entonces empecemos. Si es inyectiva para una función f de x1 y es igual a f de x2, significa que x1 será igual a x2. Cabe recalcar que x1 y x2 pertenecen al dominio de f. Entonces primero iniciamos con la función de f de 1. F de x1 igual a f de x2. A ver, acá vamos a reemplazar x1 al cuadrado más 2x1 más 2. Y esto va a ser igual a x2 al cuadrado más 2x2 más 2. ¿Se van los 2? Sí. Pasamos al otro lado y formaríamos diferencia de cuadrados. Y al factorizar nos quedaría de la siguiente manera. x1 más x2 igual a 0. Bien. Acá van a haber dos casos, ¿no? En la que x1 es igual a x2 o en la que x1 más x2 sea igual a menos 2. Bueno, al ver esto, uno podría decir que hay dos valores y que por ende no será inyectiva. Pero debido a que está acotado el dominio de esta función, tendríamos que analizar sus inecuaciones. Recordamos de que x1 y x2 pertenecen al dominio de f. Por ende, vamos a ver que x1 es menor a menos 1 y x2 es menor a menos 1 también. Al sumarlos, podremos dar cuenta de que son menores a menos 2, es decir, está abierto el intervalo en menos 2, lo cual no toma menos 2, así que esto no se cumple, y únicamente x1 sería igual a x2. Entonces con esto sabríamos de que f de 1 es inyectiva. Ya. Y para saber si f de x es inyectiva, tenemos que ver que ambas funciones sean inyectivas. Ok, ahora que ya analizamos para f de 1, ahora tenemos que ver para f de 2. A ver, en f de 2, vamos a analizar en f de 2, hacemos lo mismo que en f de 1, que va a reemplazar. A ver, aquí era menos x de 1 más 1, menos cuadrado de x de 2 más 1, elevamos ambos al cuadrado, y si de x de 1 más 1 es igual a x de 2 más 1.
se cancelan los 1 y al final quedará que x1 es igual a x2. Entonces si x1 es igual a x2, podemos confirmar de que f de 2 también es inyectiva. Por ende, ya que f de 1 y f de 2 son inyectivas, te lo digo porque vamos a poner son inyectivas, se alarga entonces el f cuadro de x es inyectiva. Y al saber que f de x es inyectiva, podemos decir de que f de menos 1 existe. F de 1 existe. Vamos así. Existe. Entonces, la inversa de f existe. Ya que ahora comprobamos la inyectividad, ahora pasamos para el paso B, que es hallar la función inversa. Y como llamamos la función inversa, mediante una propiedad de las funciones compuestas, que era la siguiente: f, esa es la función f, o la función inversa de f. Al hacer esta composición, nos olvida que esto es igual de identidad, que es x. Ahora, tenemos que comprobar para hallar la inversa, tenemos que aplicar esto para f1 y f2. Empecemos con f de 1, que también se puede escribir de esa manera: x más 1 al cuadrado más 1. Entonces reemplazamos f de menos 1, que esto es igual a f de menos 1. Reemplazamos aquí, más 1 más al cuadrado más 1 es igual a x. Entonces despejamos menos 1 y le sacamos la cuadrada. Sería f de menos 1 a 1 más 1 es igual a x menos 1 raíz cuadrada. Y por propiedad de valor absoluto, cuando el valor absoluto es igual a b, puede tomar dos valores, más o menos b. Por ende, la raíz cuadrada va a tener uno de esos dos valores, más menos raíz de x menos 1. Pasamos al otro lado del menos 1 y quedaría de la siguiente manera. Ahora, acá tenemos dos valores, por ende debemos analizar si acá es positivo o negativo. Una propiedad de las funciones inversas es que cuando hablamos de la función inversa en sí, el dominio de f vendría a ser el rango de f menos 1. Entonces eso vamos a aplicar. Acá, para f1, su dominio era x menor a menos 1. Entonces, para f a la menos 1 de 1 sería su rango. Por ende, acá sería menor a menos 1. Ahora, despejamos, cancelamos menos 1, quedaría más menos raíz cuadrada menor a 0. ¿Y cuándo se cumple que una raíz cuadrada es menor a 0? Cuando está multiplicado por menos 1, es decir, por menos. Por ende, podemos decir que la función f de 1, la inversa de f de 1, se escribe de la siguiente manera, que sería así. Así se escribiría. Y ahí tendríamos la primera regla de correspondencia para la inversa. Menos 1 menos raíz de x menos 1. Ahora vamos a pasar a hacer la misma composición de f o f menos 1, pero esta vez para f de 2. Ahora, f de 2, reemplazamos menos raíz de f de 2, la inversa de f de 2 más 1 es igual a x. Ahora, llevamos al cuadrado, bueno, primero que nada multiplicado por menos, los lados sería menos x al cuadrado, lo cual es x al cuadrado. Será x al cuadrado menos 1. Y así habremos quitado la raíz cuadrada. F menos 1 es igual, del paso 2, x al cuadrado menos 1. Y así ya tendríamos ambas funciones inversas. Ahora lo que falta sería el dominio para cada una, para saber cómo graficarlas, que sería el punto C. El apartado C. Este vendría a ser el menos 1 de x. Ahora hay que analizar el dominio para cada función. ¿Y cómo lo analizamos? Como acá dijimos, el dominio de f vendría a ser el rango de la función inversa. Entonces, si hablamos del rango de f, esto vendría a ser el dominio de la función inversa. Por ende, podríamos usar intervalos y así saldría. Pero creo que el método gráfico vendría a ser un poco más rápido. Me creo que ahí está muy bajo. Vamos a ponerlo aquí mejor. Sí, de esa manera. Ya, entonces vamos a graficar esta que es x más 1 al cuadrado más 1. Bueno, x más 1 es por acá. Si le sumamos 1 va a estar un poquito más arriba. Ya. Entonces dice que a partir de menos 1 y acá abierto
así más o menos sería. Y para la raíz cuadrada sería así, no, aquí y luego se reflejaría. Entonces sería en el mismo punto menos 1. Acá dice que se va así, de la siguiente manera. Y aquí cortaría en 0, corte en menos 1. Bien, entonces acá podríamos darnos cuenta de cuál es el rango para f de 1 y el rango para f de 2. A ver, el rango de f de 1 sería de 1 hacia el infinito. Y el rango de f de 2 sería de menos infinito a 0. Acá cerrado. Por ende, el dominio para la inversa de f de 1 sería cuando x es mayor a 1. Y el dominio para la inversa de f de 2 sería cuando x es menor o igual a 0. Y así tendríamos f de menos 1, la inversa de f de 1. Ahora con esto ya analizado podríamos hacer la gráfica de f-1 y de f. A ver, sería más o menos de esta manera. A ver, graficamos primero f de x, que está aquí. Acá es menos 1, 1, 1, menos 1. Entonces sería aquí, para arriba, y el otro trozo sería de la siguiente manera. Bien, recordamos que corta en menos 1. Entonces, ahora graficamos x al cuadrado menos 1, x al cuadrado y bajamos menos 1. Sería de la siguiente manera, aquí, pero dice que es cerrado. Y pasaría, cuando pasa por el eje x, o sea, esto es 0, x al cuadrado menos 1 igual a 0, x puede ser más menos 1, pero como está del lado izquierdo sería menos 1. Ya. Entonces pasaría por este punto también, así que su gráfica sería más o menos de la siguiente manera. A ver, más o menos así, está un poco aproximado. Aunque mejor lo graficamos de otro color, para que se note la diferencia. Y a ver, más o menos sería así, pasaría por este punto, ya. Esa sería la primera parte. Y ahora cuando es f de 1, la inversa de f de 1, x mayor a 1. Cuando es 1, esto se vuelve menos 1, así que está en la misma constante. Acá es abierto, por ende sería de la siguiente manera, así. Y como son funciones inversas, hay simetría con respecto a la identidad. Así, esta es la identidad. Y acá hay una simetría. Y así terminaríamos el punto C, el A, B y C. Gracias. Ejercicio número 3, el cual te habla sobre una función polinómica que va desde todos los reales, de que el conjunto de inicio es todos los reales y el conjunto de llegada es todos los reales. N es igual a 7, es decir que su grado de la función polinómica es 7. Es una función impar, por lo cual se cumple esto, que f de x es igual a menos f de menos x. Nos dan el dato de f de 3 es igual a menos 30 y nos preguntan cuando la función es menor a 0, qué valores tendrá x. Y nos preguntan cuál es el valor de f menos 4. Bueno, como nos dicen que sus raíces son menos 2 y 1, y la raíz menos 2 tiene multiplicidad 2, podemos graficar la siguiente. Más o menos esa sería la primera parte de la gráfica. Falta aclarar de que acá debe entrar una constante k. Eso todavía no sabemos cuál será la constante, si es menor a 0 o mayor a 0. Eso nos ayudaría a poder graficar, ya que n es impar, más o menos sería la gráfica así. Pero si a de n, es decir k, es mayor a 0, es menor a 0, sería más o menos así. Bueno, ya después veremos para qué nos servirá la gráfica, que nos servirá para llegar de punto en punto. Bueno, ahora sí avancemos con el ejercicio. Debido a que dice que es impar, podemos hacer el siguiente artilugio, que sería más o menos que f de menos 2 debe ser igual a f menos f de menos 2. Recordemos que f menos 2 cancela toda la ecuación y sería 0. Acá sería 0, entonces sería menos f de menos 2. Por tanto, f de menos 2 sería igual a 0. Y si decimos que f menos 2 es igual a 0, asumiríamos que menos 2, sería al revés, ¿no? F de 2 sería, ya que f de menos 2 es la que cancelaría todo. Por ende, acá vamos a cambiarlo, que es al revés.
era f de menos 2 sería igual a menos f de 2. Esta era igual a 0 y esto sería f de 2. Entonces todo sería una raíz. Ahí está, sería una raíz. Y lo mismo pasaría en el caso de f de 1. Sería igual a menos f de menos 1. Acá sería 0, eso sería f de menos 1. Por ende, las otras raíces serían x igual a menos 1 y 2. Como son impares, deben tener la misma multiplicidad, es decir, esta debe estar elevado al cuadrado y esta debe estar elevado a la 1. Entonces, ahora que sabemos estos dos puntos, cortarían el eje x por aquí, que es menos 1, y por aquí, que es 2. Ahora tendríamos 4 raíces, faltarían 3. Es decir, ahora tendríamos la siguiente, ¿eh? F de x, como tiene la misma multiplicidad, sería acá x más 2 al cuadrado, x menos 1, x menos 2 al cuadrado y x más 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltaría un factor lineal, ya que es 1 de grado 8. Vamos a poner. Ya, faltaría un solo punto de corte. Entonces, ya que tenemos este dato, vamos a utilizarlo. F de 3 es igual a menos 30. A ver, f de 3 es igual a menos 30. Así ya podemos hallar esto. Empezamos menos 30. Acá mantenemos 3. F de 3, por lo cual acá sería 25. 3, acá sería 2. 3, acá sería 1. 3, acá sería 4. Ok, acá sería 3 menos h. Y entonces al final sería k por 3 menos h. 400 menos 3 sobre 20, ¿no? Sí, acá será 100, 200 menos 3 sobre 20. Ahí está, menos 3 sobre 20. Ahora, como es impar, también se cumple que f de 3 es lo mismo que menos f de menos 3, por lo cual será menos 30 es igual a menos f de menos 3. Pero vamos a analizar únicamente f de menos 3, que eso va a ser igual a 30. Esto lo reemplazamos acá en la ecuación y al final saldría lo siguiente, sería k por menos 3 sería 1, menos 4, 25, menos 2. Se van los menos, sería 100, 200. Serán 200 igual a 30, sería 3 sobre 20. Y acá sería menos 3 menos h. Ya, se escribirá de la siguiente manera: 3 sobre 20. Al final esto podríamos dividirlo para así hallar el valor de h. Dividimos y al operar nos saldría que h sería igual a 0. Entonces el otro punto de corte directo, la otra raíz de esta función sería en 0. Ahora que tenemos esto, vamos a reemplazar en f de 3 nuevamente, que era igual a menos 30. Acá dice lo que era 200k por x menos h, que al final sería x, y esto sería igual a 3, por lo que sería, al final tomaría el valor de menos 1 sobre 20. Este sería el valor de k, es decir, es menor a 0, por ende la gráfica sería más o menos así, por aquí, y como tiene multiplicidad 2, sería como una parábola, después bajaría, cruzaría por acá, bajaría, y sería de la siguiente manera. Esa sería la gráfica, que tendría esta forma debido a que es multiplicidad 2, corta así de manera rápida en menos 1, como su multiplicidad es 1, y así seguiría. Vamos a explicarlo de mejor manera y poner su función por completo. F de x al final sería igual a menos 1 sobre 20 por x más 2 al cuadrado, x menos 1, x menos 2 al cuadrado, después sería x más 1 y x. Esa sería la función. Entonces, ahora que tenemos la función, podemos graficarlo de mejor manera. Un poquito para que se vea mejor. Acá vamos a decir que es menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. La gráfica sería así, por arriba, así sería la gráfica con sus respectivos puntos de corte.
en el eje X. Ahora, para el punto número A, cuando f de x es menor a 0. Acá podremos darnos cuenta de que f de x es menor a 0 cuando x pertenece de menos 1 a 0 y de 1 hacia el infinito, unido de 1 hacia el infinito. Sería la primera respuesta. Y después faltaría la B, que sería reemplazar únicamente. F de menos 4. A ver, reemplazamos aquí. Menos 1 sobre 20 por menos 4 sería 4. Menos 4 sería menos 5. Menos 4 sería 36. Menos 4 sería menos 3. Y menos 4. Acá se va 4 y 5, 20. Se van los signos. Sería 12 por 36. ¿No? Al final f de menos 4. Bueno, no se ve esa parte, ¿no? Es la siguiente, ¿no? F de menos 4, ahí está. Sería 36 por 12. Si es 36 por 12, al final sería que f de menos 4 es igual a 36 por 12, 144 por 3 sería 12, 1, 12, 12, 13, 1, 432. Y al final así acabaría ese ejercicio de la función polinómica de grado 7. Buenas noches, profesor. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 4, que como es ciertamente extenso, lo voy a dividir en el apartado A y en el apartado B. En el apartado A, primero que nada, el ejercicio habla sobre una función f de x, ¿no? De menos un cuarto, x al cuadrado menos x menos 7, y pertenece de menos 3 a A. Primero que nada, acá podríamos acotar lo que vendría a ser A. Para que sea una función, debería ser de menos 3 hasta 2. ¿Ya? Debería ser de menos 3 hasta 2. Acá debería ser abierto en ambos para que sea una función. Bien, entonces acá tenemos acotado el A. Ahora pasamos al apartado A, que habla que si A es igual a 1, definir si f es inyectiva, hallar y graficar la función inversa en caso de que sea inyectiva, es decir, en caso de que exista la función inversa. Bueno, primero iniciamos reemplazando A en esta ecuación. Esta parte. El dominio para la primera parte de la función f1 sería de menos 3 a 1, y acá la función exponencial será e a la x más 1 de 2 hasta el infinito. Bueno, vamos a graficar porque hay dos maneras para poder hallar la inyectividad. Es graficar y trazar una recta constante. Si solo corta en un punto sería inyectiva. Eso es lo que vamos a realizar en estos momentos. Bien, x menos 1, menos 8. Ahora vamos a reemplazar acá cuando está menos 3. Cuando es menos 3 sería menos 4. Entonces pasaría 16 menos 8 sería 8. Al final 8 entre menos un cuarto por menos un cuarto sería menos 2. Entonces sería justo aquí. Ahora vamos a hacer para cuando x sea 1. Es 1, se cancela, será menos 8 por menos un cuarto, será 2. Entonces sería justo aquí. Bien. Y como podemos dar cuenta, si analizamos así, es menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, y sería 2 sobre 2. Ahora sería 1. Eso indicaría que el máximo estaría justamente en 1. Un ratito. Entonces, al saber que menos b sobre 2a es igual a 1, nos indica que el máximo de la función cuadrática será justamente en 1. Por lo cual, podemos graficar de la siguiente manera. Así. Iría de aquí hasta aquí. Bien. Y acá se definiría. Eso sería para la cuadrática. Ahora faltaría para la función exponencial, que normalmente es así. Entonces, puede ser que vaya cuando es 2. Cuando es 2 es el cuadrado más 1, que es más o menos 10. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Y va hasta el infinito. Como es creciente, de la siguiente manera. Ya con esto ya definido, podríamos saber si es inyectivo o no. Pasamos la recta constante, como he dicho. Acá no corta. Acá tampoco.
bueno, más que si que no corta, como decía, solo corta en un punto, por ende es inyectiva. Entonces f es inyectiva. Es inyectiva. Y por ende f menos la función inversa existe. Ahora pasamos a la segunda parte, que es ya la función inversa, usando la propiedad que había usado en ejercicios anteriores, que es la función compuesta. Cuando f o f de menos 1 es igual a x. Entonces, primero en f de 1. Reemplazamos f de menos 1 menos 1 al cuadrado menos 8 por menos un cuarto igual a x. Vamos a despejar f de menos 1 de 1. Acá es x, ¿no? X. Será menos 4x más 8 y la raíz. Como valor absoluto sería más menos. Ya, entonces, y despejamos 1. Será 1 más menos raíz cuadrada de 8 menos 4x. Así se escribiría. Entonces, ahora, como hay dos posibilidades que sean más o menos, tenemos que graficar según el dominio de f es lo mismo que el rango de la función inversa. Entonces, graficamos en el dominio de f de 1 en la primera parte. Y acá va de menos 3 a 1, por ende. La podemos acotar de menos 3 a 1. Le restamos 1, será de menos 4 a 0. ¿Y cuándo pasa que una raíz está entre números negativos? Es cuando está multiplicado por menos. Entonces, como debe estar multiplicado por menos 1, no podemos decir que la regla de correspondencia únicamente sería con el signo menos en esta parte. Y así tendríamos la parte f de 1. Ahora analizamos para f de 2. Reemplazamos aquí. Acá es f de e a la f de 2, la inversa de f de 2, más 1, que va a ser igual a x. Ahora entonces pasamos el 1 para el otro lado. Y sería x menos 1. Aplicamos logaritmo neperiano de x. Logaritmo neperiano. Aquí, para que baje el exponente, sería f de 2 a la menos 1 es igual al logaritmo neperiano de x menos 1. Y sería la función inversa de 2. Para saber, ahora para poder poner acá la inversa, debemos saber cuál es el dominio para cada uno de esos trozos. Vamos a colocarlo 1 menos raíz de 8 menos 4x. Y el otro trozo es logaritmo neperiano de x menos 1. Tenemos que saber sus dominios para poder graficarlo de manera correcta. A ver, acá el rango de la función sería el dominio de f menos 1. Entonces nos fijamos en el rango de la primera parte de la función. Para f de 1, el rango de f de 1 sería de menos 2 a 2. De menos 2 a 2. Abierto en menos 2 y cerrado en 2. Entonces, el dominio para el primer trozo de la inversa de f de 1 sería de menos 2 a 2. De menos 2 a 2. Pertenece. Y el segundo trozo, que parece que no se ve bien. Bueno, dice bien. Entonces, x pertenecería al segundo trozo para f de 2. Acá va, el rango sería de x al cuadrado más d a la d del número de Euler al cuadrado más 1 hacia el infinito. Por ende, lo graficamos aquí para en su dominio. Está cerrado ahí. El cuadrado más 1 hacia el infinito. Bien, ahora que está hacia el infinito podemos graficarlo de manera correcta. Primero que nada, la raíz cuadrada acá sería como raíz de menos x. Por ende, y hacia el otro lado le sumamos 8, pero acá es menos 4x, entonces se movería 2 para acá. Despejamos, ¿no? Ponemos que y es igual a 0 y al final sería 2. Más bien, raíz de 2. Lo multiplicamos por menos, entonces se refleja y le sumamos 1, o sea, para arriba. Sí, ¿no? Entonces, cuando x vale 0, cortaría en... Cuando x vale 0, cortaría en 1 menos 2 raíz de 2. Sí, más o menos estaría por aquí un ratito. Ya bueno, entonces continuamos. Acá había dicho que era 2, pero si realmente acá despejamos 8 menos 4x con 0, acá x saldría 2, así que sí era 2. Entonces sumar 1 subiría 1, ¿no? Ya. Entonces,
en 2, acá 1. Entonces es 1, está acá, se define en 2, sí, aquí, cerrado. Y cuando es menos 2, reemplazamos, ¿no? Acá sería menos 2, sería 16, raíz de 16, 4, 1 menos 4, menos 3. Por ende, esto por acá, abierto. Entonces la raíz sería de la siguiente manera, más o menos por aquí. Así. Ya, así estaría más o menos la parte de la raíz cuadrada. Luego acá, entonces, logaritmo de plano del cuadrado más 1, reemplazamos y sería logaritmo de plano de e al cuadrado, y acá sería 2. Y entonces sería así la gráfica de la función inversa, con la raíz cuadrada y el logaritmo neperiano. Y el logaritmo neperiano de x menos 1. Gracias. Este será el primer apartado A. Ahora faltaría el B. Bien, ahora vamos a hacer la pregunta 4, el apartado B, en la cual nos preguntaba el conjunto de valores que tendría A para que f sea inyectiva. Esta vez vamos a ir directamente al método gráfico para darnos cuenta si hay que cortar un punto o no. Bien. Primero que nada, para la cuadrática debemos hallar cuál vendría a ser su máximo valor, que como anteriormente vimos sería en 1, cuando alcanza el valor de 2. Más o menos será por aquí. Entonces, ese sería el valor máximo. Cuando pasas el valor máximo ya no sería inyectiva, así que A siempre debe ser menor a 1. Menor o igual a 1. Siempre va a ser eso, siempre. Para que sea inyectiva, claro está. Entonces, ahora vamos a verificar en dos casos, porque la exponencial va a cambiar dependiendo del signo de A, si es negativa o positiva. Cuando A va a ser positiva, la gráfica será de la siguiente manera, pero si A es negativa, será opuesta. Entonces por eso lo he dividido en dos casos, ya que A está acotado entre menos 3 y 2. Entonces el primer caso es cuando está de menos 3 a 0 y el segundo cuando está de 0 a 2. Acá puede estar abierto, diré cerrado. Bueno, entonces empezamos con el primer caso, que es de menos 3 a 0. Vamos a graficar. Entonces vamos a graficar primero e a la x. Primero que nada vamos a hacer un poco de intervalos para estar bien colocado. Cuando sea 2, entonces es decir e a la 2 de a. Entonces por acá será 2a de menos 6 a 0. Insertamos aquí el exponencial, sería e a la menos 6 hasta 1. Le sumamos 1 y sería 1 más e a la menos 6 y hasta 2. E a la menos 6 sería como 0,0 tanto. Entonces sería 1,0. Así que va a estar de 1,0 hasta 2. Ahí va a estar dentro el e a la 2a. Sí, va a ser, obviamente, o sea, no es obvio, pero conociendo la función exponencial, nunca va a pasar por 1, ya que una función exponencial e a la x nunca se define en 0. A ver, apliquemos logaritmo neperiano, ¿no? X sería igual al logaritmo neperiano de 0. Pero ¿cuál es el logaritmo neperiano de 0? No existe. No existe. Entonces es como una asíntota horizontal, por lo que nunca tocará 1. Más o menos su gráfica, debido a que A es menor a 0, sería de la siguiente manera. Así. La que sería así, hasta arriba, yendo de más infinito a menos infinito. Ya, entonces más o menos así sería la gráfica, contando con que nunca tocará 1. Y ahora, para que sea asíntota, ya está entre menos 3 y 0. Mira, como máximo, si A es 0, reemplazamos si A es 0 aquí, es decir, x es igual a 0, quitamos y sería 7 cuartos. 7 cuartos es 1,75, por lo que entraría por aquí. 1,75 podría estar por ahí. Entonces, si graficamos hasta esa instancia, sería por aquí, ¿no? Y cortaría en 2 puntos. Cortaría aquí y aquí. Así que no puede estar por 1,75. Como dijimos, la asíntota 1 nunca va a tocar la función exponencial. Por ende, podríamos decir que como máximo, A podría tocar hasta 1. O sea, cuando y va a ser 1. Acá podemos decir. ¿Cuándo es 1? Ahora vamos a analizar, ¿no? Cuando la cuadrática sea 1. Dejamos.
menos 4. 7 sería x al cuadrado menos 2x menos 4, pasa al otro lado, menos 3, y sería de 3 a 1, cuando sería aquí menos. Entonces x va a ser, justamente ahí va a ser 1, diré menos 1. Por ende, a puede ser de menos 3 hasta 0. Por ende podemos poner de esta manera. Como acá el intervalo a está cerrado, no puede ser menos 3. Por ende, se pondría lo mismo de la siguiente manera. Para que sea inyectiva, cortérselo en un punto. Inyectiva. Para que, en este caso, f sea inyectiva, a debe pertenecer de menos 3 hasta menos 1, cerrado. Este sería el primer intervalo, para que sea inyectiva en el caso de que sea negativo a. Y así se podría analizar en este caso. Ahora nos vamos para cuando a es mayor a 0, mayor o igual y menor a 2. Recordamos que si pasa 2, y igual a 2, entonces, porque, o sea, si a es igual a 1, digamos, a es igual a 1, entonces alcanzaría el punto máximo de la función cuadrática. Y cuando pase el punto máximo, no sé, por ejemplo, puede ser 1,01, ya habría una pequeña curvatura que cortaría en 2 puntos y ya no sería negativa. Por ende, a debe ser menor o igual a 1. Así que por acá podemos ya cortar, ¿no? Puede ser de 0 a 1. Ahora vamos a analizar. Debido a que ahora a es positivo, entonces la función exponencial va a ser así, creciente. Como va a ser creciente, vamos a graficarla de la siguiente manera. Reemplazamos con el 2. Entonces vamos acá, 0 a 2, con el 2a, de 0 a 4, va de 1 a la cuarta. Esto es como 60. Lo sumamos 1, de 2 a 60. Por ende, la función exponencial va a estar por encima de 2. Va a ser de la siguiente manera, así. Y aquí nos podemos percatar de que acá va a ser e a la 2a más 1. De que no va a cortar en ningún momento. O sea, la línea de la gráfica de la cuadrática podría estar hasta aquí. Vamos a hacer hasta que el máximo, que va a ser en 1, aquí. Y nunca cortaría, pero si ya avanzamos un poco más, ya no sería inyectiva, cortaría en 2 puntos. Por ende, como máximo va a ser 1. Y entonces, por eso, el intervalo para que sea inyectiva, para que f sea inyectiva, va a ser de 0, menor o igual a 0, hasta menor o igual, o sea, mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Entonces podemos decir que a pertenecería de 0 a 1. Y así se resolvería este ejercicio, este apartado B, y así concluiríamos con el ejercicio 4.